Todos hemos tenido cosas que nos hubiera gustado saber. Esperamos que este podcast llegue en ese momento. Y si no, que seas parte del ojalá lo hubiera sabido antes. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a su podcast Ojalá hubiera sabido antes. Los saludamos Perita y César y bueno, pues hoy vamos a hablar de cosas bastante interesantes, ¿verdad, César? Sí, ya sufriendo desde el principio. Sí, hoy traemos un episodio, un tema que pues consideramos en pláticas, Perita y yo, que tenía que ser tocado como justamente para pues dar algunas ideas generales respecto a este tema, ¿no? Sí. ¿Alguna vez han perdido un amigo? O una pareja. Sí. ¿Alguna vez has perdido tu trabajo? Hemos perdido algún familiar o han perdido algún familiar importante, querido, amado para ustedes. ¿O incluso alguna vez has perdido algo material, como un coche, tu celular, algo? ¿Has perdido algo? Seguramente sí. De aquí parte el tema de este episodio. Hablaremos sobre el duelo, sobre pues el contexto del duelo y sobre una posibilidad para poder resolver pues las afectaciones, Ujú. producto de perder alguna persona, alguna cosa, pues sí, alguna situación para nosotros querida, ¿no? Claro, sí, y la verdad es que nos gustaría mucho explicar por qué nos duele tanto perder, ¿no? ¿Por qué duele tanto el duelo también? Y que esto no nada más es por la pérdida de un familiar con una muerte, sino que vamos perdiendo todos los días, ¿no? La vida es eso, todos los días perdemos, tal vez mucho, poquito, pero al final del día, todos los días estamos perdiendo. Para empezar, nos gustaría mencionarles qué es el duelo y por qué duele tanto. Contamos aquí con algunas definiciones que nos gustaría que ustedes conocieran y las vamos a leer literal, precisamente porque es importante saber el significado. Y bueno, pues tenemos una de las primeras, de los primeros conceptos y dice, el duelo, del latín dolium o dolor, aflicción, es la reacción natural ante la pérdida de una persona, objeto o evento significativo, o también la reacción emocional y de comportamiento en forma de sufrimiento y aflicción cuando un vínculo afectivo se rompe. Esta definición está en un artículo de la revista de especialidades médico-quirúrgicas que se los vamos a compartir y tomamos esta definición porque es muy interesante, ¿no, César? Justamente la visión de la medicina es importante en estos temas porque, pues en específico, si son temas de muerte, el primero que da pues el aviso a la familia generalmente suele ser el médico que estaba a cargo, ¿no? Y, Sí. y es importante porque si ya escucharon el episodio de COVID, cuando invitamos a Fanny, justamente hablamos un poco, ¿no? Como de cuál es la manera en la cual se puede transmitir de esta información a la familia y que, pues bueno, hay una serie de protocolos, ¿no? De la cual Fanny medio nos comentaba un poco, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. ajá, justo es de ahí la importancia de compartirles esta definición desde la vista La médica. verdad, Ujú. sí, 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 y la verdad es que, o sea, no es un episodio de pandemia, o sea, eso quiero que lo dejemos como bastante claro, pero creo que la pandemia sí nos trajo varias pérdidas. Obviamente pérdidas humanas, pero también pérdidas de rutina, pérdidas de trabajo, de tu estilo de vida, ¿no? Entonces, no es un episodio acerca de la pandemia, pero sí pensamos que esto va a ayudar mucho a lo que ha pasado últimamente y a lo que está por pasar, ¿no? Y no hablamos como del apocalipsis o cosas así, sino más bien de nuestro día a día, ¿no? Porque tal vez nos encerramos en una normalidad hace unos meses y ahora ya es otra y, o sea, estamos constantemente cambiando, ¿no? Entonces, esperamos que este episodio les ayude a eso, a saber, pues, por qué duele tanto perder, ¿no? Quiero mencionar otra de las definiciones, César,
Y encontramos un manual de capacitación para acompañamiento y abordaje del duelo que está buenísimo y que lo vamos a colgar en la cajita de nuestro episodio. Y es un trabajo hecho por una fundación de El Salvador y la UNICEF. Y este manual pues trae como todo el acompañamiento, se los recomendamos totalmente. Y el significado es el duelo. Es la reacción normal ante la pérdida, ya sea la pérdida de una persona querida, un animal, un objeto, etapa o evento significativo. Cuando se habla de pérdidas, y en especial de las pérdidas relacionadas a una persona, es una experiencia que necesita ser compartida, acompañada y respetada. Entonces, esta definición la dan en este manual y la verdad es que se nos hace súper atinada, ¿verdad? Sí, porque esta definición justamente ya a diferencia de la médica, pues ya pone en la mesa el tema de pues hablarlo, ¿no? Y de expresar justamente todas las consecuencias que conllevan la pérdida, emocionales, eh, conductuales, ¿no? De actitud. Y bueno, pues todas estas cuestiones que se tienen que hablar con la familia, con los amigos, con un especialista justamente para poder tener pues una readaptación a la realidad lo más eh, armoniosa, por llamarlo de alguna manera posible, ¿no? Claro. Entonces, esta definición es justamente eso, ¿no? Como dibuja un poco más claro el panorama emocional, pues que envuelve a este tema del duelo, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que el duelo, pues, es muy diferente en cada persona, ¿no? En algunos artículos que leímos o información que buscamos, decían el duelo es proporcional a qué tan significativo fue esa cosa, objeto, persona que se perdió, ¿no? Pero no hay una fórmula, ¿no? No es como que, ay, bueno, lo conociste 2 años, en 2 años te recuperas. No, en realidad es algo muy subjetivo, es algo muy de cada persona y de cómo procesa las emociones que está viviendo. Porque, ¿por qué nos duele tanto la pérdida, César? En el tema de la pérdida es justamente pues el vínculo que se generó, el vínculo afectivo que se generó con la persona, con la situación, con el objeto. Entonces, la realidad pues se construye en base a las relaciones, ¿no? Y de repente ya no tener la persona, la cosa, la circunstancia en la vida genera pues que esas ideas o que pues esa construcción de la realidad requiera una readaptación. Eh, Totalmente. sí, y justamente nos duele también porque pues representa que ante la falta de esto, pues nuestra realidad entra en una crisis. Y entonces la crisis, imaginémonos como la cresta o la campana de Gauss o una montañita. Entonces la crisis sería la cresta de esa situación y ahí es cuando ya no tenemos ni la capacidad cognitiva, ni emocional, ni conductual para hacerle frente. Y no la tenemos porque no esperábamos esa pérdida, ¿no? Entonces, ante el cambio rápido de la realidad, o sea, pensemos en una muerte, por ejemplo, ¿no? Que es repentina, pues no hay como los medios, ¿no? En la literatura se mencionaba un poco sobre este tema de los duelos que se van construyendo, por ejemplo, cuando tenemos un familiar enfermo que dura mucho tiempo y que de alguna manera, pues nosotros nos vamos haciendo a la idea, ¿no? Que en algún momento ya no va a estar. Ahí pudiese ser un poco menos doloroso, ¿no? Pero pues finalmente una pérdida al final del día va a terminar doliendo sí o sí porque hay un vínculo y de acuerdo a Claro. la naturaleza del vínculo pues será la cantidad de dolor de alguna manera, ¿no? Y creo que tocas puntos muy importantes, como el tema del dolor, como esta relación que tenemos con esa cosa, con ese objeto, con esa persona o esa relación o rutina diaria, ¿no? Sí, sí, sí. Y que al final es un apego que tenemos a eso que se pierde, ¿no? Entonces el apego y el dolor es algo que tenemos que poner en claro ahorita, porque es principalmente por lo cual se vive o se sufre, ¿no? Porque el dolor es diferente al sufrimiento. Haciendo la diferencia en la definición La que habla, definición, ¿no? sí, la de medicina, ¿no? Sí, Justamente que cuando lo estábamos planeando el podcast,
el episodio, pues hacíamos una diferencia, ¿no? El dolor es una condición natural de la vida, ¿no? El dolor, pues si uno se pellizca, o si uno se pega, o si uno, pues se corta, no sé, va a haber dolor porque es una reacción natural, ¿no? De la misma vida incluso, ¿no? Y el sufrimiento tiene Claro. que ver con esto, ¿no? Con con la con el constante repaso de la situación. Y entonces uno se está constantemente, pues recordando y reviviendo las emociones, ¿no? Un poco yo definiría así. Sí, no, y creo que el tema del dolor incluso puede ser algo orgánico, Ujú. puede ser algo emocional, pero el sufrimiento es como una constante, como bien lo comentas, en donde estoy yo repitiéndome que soy tal, que pasó tal, que no soy lo suficiente, y entonces empiezo a sufrir, ¿no? Pero empiezo a sufrir porque estoy constantemente como, siento como revolcando a la emoción, ¿sabes? O sea, como Ajá. sí, como ahí te va y ya pegó en la pared y regresa y otra. Y ese sufrimiento pues impacta directamente en cómo nos sentimos, en cómo nos percibimos y en cómo vivimos en nuestro día a día, ¿no? Entonces, sí, el sufrimiento involucra, híjole, como procesos más complejos y repetitivos. Y el dolor es algo que puede pasarme ahorita y que se me quita en 2 segundos o que puede estar mucho tiempo, si es algo emocional o si es alguna enfermedad. O sea, como que el dolor va desde lo orgánico hasta lo emocional y el sufrimiento es la repetición, ¿no? La repetición constante de una idea, de una emoción, de un comportamiento. Entonces, sí, el sufrimiento involucra más cosas, ¿no? Y creo que algo importante es como meter el tema del apego, ¿no? El apego no es malo, o sea, no es como que sentir amor por nuestros seres queridos, no, no es malo, ¿no? El tema es que en la pérdida el apego se ve afectado, ¿no? Precisamente porque esa persona, cosa, situación, rutina ya no está. Por eso lo traemos a la mesa y por eso lo colocamos en esta plática, precisamente porque es una de las cosas que más se ve afectadas. Sí, me haces pensar en que el camino natural o la naturalidad del dolor es llevarlo a la sanación, ¿no? Una cortadita, una herida, no, en una transición normal va a sanar. El problema con el sufrimiento es que nosotros no dejamos sanar esa herida o esa cosa que nos pasó. Entonces, si tenemos una cortada y constantemente estamos tocando la cortada, pues va a estar siempre expuesta. Eso va a generar un dolor constante, ¿no? Ahí yo ya lo definiría como sufrimiento, cuando en la naturalidad las cosas no sanan, ¿no? Y eso, bueno, con esto me regresaría un poquito más y diría que en doble A, cuando hablan de los resentimientos, justamente dicen esto, ¿no? Es resentir, o sea, constantemente estar repasando ese evento, ¿no? Un poco así yo le daría un poco más de fuerza a la idea del sufrimiento y el dolor, como la diferencia, y en el tema del apego coincido contigo, o sea, y hay como muchas imágenes en Instagram y en Facebook, ¿no? Haciendo referencia a que cada vez o lo más sano sería no estar apegado a las cosas, ¿no? Pero tampoco es el camino. O sea, como decir que no estar apegado a las cosas generaría relaciones pues muy débiles, ¿no? O muy volátiles, ¿no? Superficiales, claro. Superficiales, justamente, ¿no? Y el apego, pues es también una condición natural de la especie, ¿no? ¿Te acuerdas de este ejercicio, perdón, no es ejercicio, es una investigación de a los changuitos que les quitaron su mamá? Creo que ya lo Sí. habíamos tocado en un episodio, ¿no? Que no salió, amigos, ese episodio no salió. Ah, es el maldito. Sí. Ok, bueno, había estaba este experimento y los changuitos, pues cuando estaban alejados de su mamá generaban conductas hostiles, ¿no? Generaban Ujú. violencia, generaban pues algunas conductas disruptivas para la misma especie y para la convivencia, ¿no? Entonces, aquí el punto medio tal vez en el tema del apego sería tener una relación lo más sana posible, entendida como una relación recíproca y emocionalmente, digamos que madura, ¿no? Tal vez sería la mejor, así rápidamente, tal vez sería la mejor condición, porque también, pues bueno, una relación volátil o superficial, pues tampoco a veces aporta mucho, ¿no? Al mismo desarrollo y Claro. crecimiento, ¿no?
Sí, porque, o sea, no es como el antídoto del duelo, ¿no? O sea, el antídoto del duelo no es que Claro. no tengas relaciones fuertes con otras personas, ¿no? O con tu trabajo, o con cosas materiales, ¿no? Ese no es el antídoto, porque incluso, pues sí, como bien lo comentas, desde pequeños el apego es importante, ¿no? Y hay diferentes tipos de apego y la relación con nuestros papás, bla, 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 ¿no? Y digo bla, 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 porque ese no es el punto es que el antídoto no es no tener relaciones fuertes, sino más bien al final vamos a hablar de la propuesta que traemos, ¿no? De cuáles serían las recomendaciones para vivir un duelo de forma diferente, porque tampoco se trata de no vivir el duelo, ¿no? O sea, lo- hay que vivirlo. Y dentro de eso involucran muchas emociones que a veces no nos gustan tanto y que no dejamos vivir en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, el no dejar vivir estas emociones, pues sí, las vamos a guardar y tal vez las vamos a omitir en un momento, pero van a salir, lo aseguramos, van a salir, ¿no? Y entonces, tal vez en algún momento vas a traer duelos, pues ahí de hace años que van a salir en uno y si ese no le das el espacio que tiene o que debe tener, pues también se va a guardar y va a salir. Entonces, no es como spoiler, un poquito sí, pero sí tendríamos que vivir estas emociones, ¿no? Que no son tan bonitas, pero que nos hacen vivir de forma diferente y valorar la vida de forma diferente. Que de hecho, esa es el siguiente tema que tendríamos que hablar aquí, ¿no? O sea, ¿cuáles serían las emociones que vivimos en el duelo? Sí, un poco pensando en que pues la cultura, ¿no? En la cual nuestros papás crecieron y la influencia de la religión, ¿no? Que era este tema de sufrir para merecer y después nosotros como una nueva generación hicimos totalmente lo contrario, ¿no? Y entonces estamos creando una serie de argumentos, de ideas, incluso de mismas teorías para poder pasarnos al otro extremo y decir que el apego, como bien lo mencionas, y creo que era obligatorio decirlo de esa manera, no es un antídoto para el duelo, sino más bien creo que ahí un poco es que estamos evitando el dolor y estamos evitando estas sensaciones que nos hacen Sí, sentir, ¿no? O sea, mi mamá sufría un buen, ¿no? Mi abuelita sufría un buen, y de repente yo veo que eso no es, entonces construyo una estructura para evitar el dolor, ¿no? Y de lo que se trata no es de evitar del dolor, sino no, justamente vivirlo para poder generar nuevas estrategias de afrontamiento, ¿no? Y, 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 sí, y lo hablábamos en el episodio del amor, ¿no? O sea, cuando hablábamos de cómo amar, estábamos pensando eso, o sea, estábamos pensando justo con este tema del duelo, es que hay emociones que culturalmente son más aceptadas que otras. El tema del claro. dolor, el tema de la tristeza, el tema de la fortaleza, ¿no? Entendida como a mí no me Sí, mueve nada, son esta estructura de las que les hablaba hace un momento, ¿no? O sea, una relación profunda, pensemos en una relación de noviazgo, implica que yo me relacione, que yo me deje conocer, que yo ujú, me exponga, ¿no? que sea vulnerable. Exacto, y vulnerable es en este mismo contexto, ¿no? De que cuando yo me expongo soy vulnerable porque entonces el otro me conoce, ¿no? Pero en realidad no es cierto, ¿sabes? O sea, el tema de cuando hay un duelo y esa persona ya no está, o ese trabajo ya no está, o ese coche ya no está, es justamente la vulnerabilidad que aparentemente nos pone en la mesa que soy débil, que me siento triste, que estoy enojado, que estoy frustrado, que ya no quiero vivir, no lo sé, solo nos muestra que finalmente somos humanos y que Sí, y que eso es parte de nosotros mismos. Te está cocinando algo en tu sí. cabeza, sácalo. Es que, ¿sabes qué? O sea, no vieron mi cara cuando fue como de no hay, o sea, la sociedad no nos deja vivir estas emociones y la fortaleza. Y digo, híjole, es que ser fuerte está sobrevalorado. Sí, cañón. Porque, ¿qué de bueno tiene que seas fuerte y que no vivas las emociones que tienes que vivir? De no invertir tiempo o de no sentir dolor, pues sí, o sea, tal vez en el momento instantáneo te sirve, pero a largo plazo no, porque tu cuerpo te está pidiendo algo, ¿no? Tu cuerpo te está diciendo, oye, siento tristeza, ¿no? Déjame vivir mi tristeza. Y entonces estas personas fuertes dicen, no.
no te voy a dejar vivir y prefiero hacer otras cosas, ¿no? Y entonces de repente desvías el proceso natural que te está pidiendo tu cuerpo, que te está diciendo, oye, porfis, ¿no? O sea, la verdad es que lo que vivimos no estuvo nada padre, necesito tal vez descansar o necesito tal vez enojarme, ¿no? O tengo miedo. Entonces, ese proceso natural que te está pidiendo el cuerpo, así como cuando te cortas y tu proceso natural es que cicatrices, no lo estás dejando hacer. Y estoy hablando de algo muy fisiológico, o de algo muy lógico, pero que a veces paramos, ¿no? Y nosotros paramos el proceso de sanación de nuestro cuerpo. Y entonces, híjole, eso es un tema sasazo, porque no dejamos ser, no dejamos que fluya y entonces detenemos estos procesos de sanación. Y creo que también nuestra vida es tan rápida, o sea, nuestra rutina es tan exigente que de repente también no le dejamos vivir esto a nuestro cuerpo, a nuestras emociones y decimos, bueno, sí, ya, fallece alguien en mi círculo y en mi trabajo me dan 2 días para que yo resuelva esto. ¿Cómo? O sea, ¿2 días? O sea, es insuficiente, ¿no? Y creo que al final, pues todas las personas que están viviendo un duelo siempre lo viven de forma diferente, ¿no? Porque obviamente tiene que ver con la naturaleza de la pérdida y con lo que representaba en su vida, ¿no? Porque al final todas estas cosas que hacemos, todos nuestros amigos, nuestra familia, nuestra pareja, representan algo en nuestra vida, en nuestra rutina. Entonces, cuando de repente desaparece, pues esta rutina tiene que reacomodarse, ¿no? Y eso también es un proceso difícil. Justamente eso, estábamos pensando el duelo como un proceso, como un ciclo que se tiene que vivir, no como un Y que se evento. tiene que cerrar, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y pensando en un proceso, pensando en que para ir a tu trabajo o sea, te tienes que levantar, arreglar, desayunar y luego irte y luego regresar, justamente estamos pensando de esa manera. Lo dibujas muy bonito en el sentido de te cortas y el proceso natural es la cicatrización. Pero ¿qué pasa Claro. con las emociones, no? Y entonces es esta idea de que si no se ve, no existe. Ujú. Pero Exacto. tu cuerpo, como bien también lo mencionas, eh, te empuja, ¿no? A una enfermedad, ¿no? Te empuja a construir un padecimiento, ¿no? Te empuja a una serie de condiciones. Y también me haces pensar en cuando la emoción es tan grande o se acumula con otras cosas que entonces te lleva a Sí. tener que parar sí o sí, una parálisis facial, ¿no? Ujú, ujú. Este, una depresión, digamos, en el sentido de que hace poco, no, hace poco fue el Día Internacional del el Suicidio, ¿no? Ujú. Y que las cifras son de que los hombres son el primer lugar, o sea, de los dos sexos, los hombres son los que más se suicidan, ¿no? Eso también nos habla justamente de la salud emocional de los hombres. Ya lo habíamos platicado, Perita, tú y yo en algún momento, y Sí, que tú me decías, ¿no? Que el cáncer de colon en los hombres es bien alto porque los hombres no se limpian bien porque piensan que el tocarse el ano es justamente convertirlos en homosexuales, ¿no? Estas series de cosas que acarreamos por ser, por el deber ser de un hombre, de una mujer, que justamente terminan así, invalidándonos. En eso estaba pensando, ¿no? En cómo una emoción, como un ciclo, como un proceso te lleva a invalidarte, ¿no? Y una depresión que te tira en la cama, ¿no? O que te lleva a suicidarte, ¿no? O como estas claro, condiciones que pues te desbordan y te paran sí o sí, ¿sabes? sí. Entonces, o sea, no estamos diciendo que ser fuertes no está bien, solo estamos diciendo que si la fortaleza es entendida como a mí no me pasa nada, te va a Ay, terminar no. pasando, ¿no? Sí te pasa, Y te sí. pasa así. Y justamente la propuesta va encaminada hacia allá, ¿no? A construir otra idea sobre lo que es ser fuerte, ¿no? Porque si entendemos, o sea, pienso que en algún momento, ¿no? Fallece una persona y el mayor o el hombre o el esposo o una figura masculina en específico se convierte en la fortaleza para la familia, ¿no? Ahí se da otro proceso, ¿no? Pensemos, pero justamente es eso, o sea, la fortaleza tiene que ser entendida desde otra naturaleza para no terminar enfermando a la persona, ¿no?
Sí, y el tema es bien delicado porque Sí. si hablamos de la fortaleza de una persona, hablamos de la responsabilidad afectiva de una persona hacia sí misma, ¿no? Y entonces, ¿qué tanto yo me hago responsable de lo que estoy sintiendo, ¿no? Y qué tanto me reconozco en el sentido de, sí, estoy triste, déjame, ¿no? O sea, quiero vivir mi tristeza. Y generalmente, o socialmente hablando, no nos dejan vivir esas emociones, ¿no? Cuando tú estás triste, estás llorando, siempre llega alguien a querer sanarte de forma inmediata, ¿no? Y decir, no, no llores, no, tranquila. Y entonces dices, no, a ver, si está llorando es por algo, ¿no? Si está sintiendo algo como la tristeza, enojo, miedo, es por algo. Entonces, pues más bien vamos a dejar que fluya, pero nadie está preparado, ¿sabes? O sea, en el sentido de todas las personas que nos rodean, que no son profesionales de la salud mental, no están preparadas para vivir o para soportar ese estado en las personas. ¿Por qué? Porque precisamente no quieres ver a las personas que amas tristes, enojadas o con miedo, ¿no? Las quieres ver felices. Por eso a mí me gusta tanto intensamente la película, porque dibuja de forma muy alcanzable la forma de entender las emociones. Y entonces, cuando Alegría quiere siempre estar presente y ser la única que guíe a la niña y deja tristeza en un circulito así súper chiquito, y en algún momento al final entiende que si no deja vivir a la tristeza y que no entienda que estos momentos pueden ser felices y tristes, entonces la niña que es Riley no va a poder seguir, ¿no? O sea, no va a poder seguir con estos grandes pilares de la vida, ¿no? Entonces, me gusta mucho porque dibuja muy bien cómo es que se tendrían que vivir las emociones, pero es eso, ¿no? O sea, las personas generalmente no están preparadas para vernos tristes, enojadas o con miedo o con ansiedad, ¿no? Siempre están listas para lo bueno, para la parte feliz, para el momento en el que podemos estar como bien, entre comillas. Y creo que ese es una gran área de oportunidad que tenemos todos o como sociedad, dejar vivir estas emociones, que aunque no son las más bonitas, son necesarias para tener un equilibrio. Ah, pero no son las más bonitas porque socialmente está construida esa Exacto, idea, ¿no? O sea, totalmente. si está en nuestro aparato biológico, los Ujú. lagrimales, pues son por algo, ¿no? O sea, Sí, ¿para qué se sirven las emociones, no? En este caso, cada quien pregúntese por qué, para qué sería la tristeza útil a la vida, ¿no? Y en tus apuntes escribiste algo muy bonito sobre para qué sirve la tristeza, Brita. Compártenos, por favor. ay, lo estoy. Ah, sí, ya. Yo puse que la tristeza nos recuerda que todo termina, que todo tiene un inicio y que todo tiene un final. No sabemos cuándo vaya a ser el final, ¿no? Pero sí nos recuerda que la vida sigue, a pesar de que pase lo que pase, a pesar de que hayas perdido tu empleo, a pesar de que una persona ya no esté en tu vida. Mañana va a ser lunes, martes, miércoles, el día que tenga que ser. El tiempo va a seguir pasando. Y entonces esos momentos en los que la tristeza está presente nos recuerdan eso, que al final somos mortales, vulnerables y que tenemos esta capacidad de sentir no solo la alegría, sino otras emociones y que no está mal, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la tristeza en nuestras vidas. O sea, dejarla vivir debería ser una prioridad, porque si no, entonces de repente dices, sí, sí estoy triste, pero me tengo que ir a trabajar, ¿no? Entonces vas a trabajar y traes una careta de, sí, no pasa nada, cuando por dentro estás muy mal, ¿no? Y eso indudablemente impacta en tu día, ¿no? En lo que haces, en cómo lo haces. Pregúntense cuando ven a estas personas que están hartas de su trabajo y que te atienden, por ejemplo, muy mal en el súper, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto, no? ¿Qué habrá detrás de esa persona que ya está harta, ¿no? Pues tal vez hay una pérdida, tal vez hay una persona con frustración, que tal vez la frustración viene de hace un mes, hace unos años. Entonces, sí, creo que pues la tristeza nos da, nos recuerda eso y nos sacude, ¿no? Y dice, a ver, espérate. O sea, no, no todo está bien, siénteme. Y está bien que no esté bien. O sea, Ujú. tampoco así, con intensamente, ¿no? Culturalmente.
pues siempre vamos como en búsqueda de la felicidad, ¿no? Hasta la película esta de Will Smith, ¿no? Sí, Y, y, sí, y entonces, o sea, también está bien no estar bien, ¿no? Porque justamente esas crisis son las que nos avientan al aprendizaje, ¿no? Porque ese es el otro tema del duelo. O sea, que la pérdida se presente implica que yo tenga que resolver con los elementos que tengo en ese momento, ¿no? Y que mediante la tristeza, mediante el enojo, mediante la frustración, mediante el miedo, pueda generar una nueva condición para readaptarme a la realidad, ¿no? Entonces pienso que si por X o Y perdí mi coche, pues ahora tengo que ver cómo soluciono ese evento, ¿no? exacto. Ya no tengo a la pareja con la cual yo pensaba tener mi vida, ¿no? Pues implicaría que piense o que retome mi proyecto de vida personal, ¿no? No tengo el trabajo y atiendo de mala gana, ¿no? A lo Ujú, mejor ahí hay ujú. una serie de condiciones donde por X o Y razón tuve que tomar ese trabajo, no estudié lo que quería, le hice caso a mi familia, no sé, y que viene de esto, ¿no? De una serie de condiciones que se van acumulando y entonces me desborda en este carácter, ¿no? Que pésimo que tengo. No lo sé, pues, o sea, habría ahí que analizar en dónde estás parado, qué duelos no has resuelto y en función de eso darle una salida, porque eso va a construir una diabetes, eso va a construir una Claro. hipertensión, ¿no? Eso va a construir en algún momento un padecimiento orgánico. La OMS ya lo mencionó, el 70 y no sé cuánto por ciento de las enfermedades está relacionada a una emoción que no se le da salida. Pensemos en el COVID en este momento, ¿no? En el momento en el que nuestra realidad ya no fue la misma de salir, de hacer nuestras cosas con la naturalidad, el COVID nos encierra en casa y nos muestra una realidad. Ese es un duelo. Vivimos un duelo de esa realidad y entonces la readaptación nos trajo que la violencia intrafamiliar aumentara, ¿no? Ujú. Que nuestros pacientes, que la mayoría pues se pues aumentó con esto del COVID, nos dimos cuenta que la salud mental y emocional son importantes. ¿Por qué no hacerlo después del COVID, que ya estamos pues muy cerca de regresar a la normalidad, ¿no? Y algunas cosas ya no van a Sí, ser ya no van a ser iguales. Perdí un familiar perdí un par de familiares en esto del COVID, ¿no? Entonces, eso implica que me readapte, ¿saben? Entonces, es claro. como esto, ¿no? Como pensar que, ¿qué onda con las emociones, ¿no? Como, Sí. Y sabes que es que estaba pensando, ¿no? Como en todos los tipos de pérdidas que hemos tenido y que al final hay unas más representativas que otras, evidentemente, pero claro. que de verdad todos los días perdemos. Yo hace unos días me caí, se me cayó mi pizza así en el Ay, piso toda. Y eso para mí fue una pérdida, ¿no? Y ustedes dirán, ay, era una pizza. No, pero sí implica un proceso, ¿no? Al final yo tenía una expectativa, tenía un plan y ese plan desapareció. Y entonces necesitas recuperarte de esa pérdida. Y aquí, híjole, ay, vamos a entrar como en un pequeño conflicto, pero yo creo que la resiliencia está bien, pero también no siempre es la mejor respuesta. O sea, ¿a qué me refiero con esto? O sea, sí está padre que después te puedas recuperar y que tanto tú te recuperas de lo que pasa, pero hay momentos en los que tal vez no te vas a recuperar tan inmediatamente y que pues dentro de tu proceso tal vez tienes que vivir más la tristeza, tal vez tienes que vivir más tu enojo. Y bueno, igual en algún momento platicaremos en específico un episodio de la resiliencia porque es un tema bastante amplio. Y que la propuesta que hoy traemos acerca del duelo es más, es un poquito diferente a eso, ¿no? Allá, cierra el ciclo, allá, cierra tu duelo, ya, supéralo. Eso no está como eso no debe salir con nosotros, ¿no? O sea, la propuesta que traemos es algo diferente. entre más me resista al cambio, entre más me resista a la realidad, entre más me resista a generar aprendizaje, más voy a estar condenado al sufrimiento, ¿no? En Sí, el sentido de no sé, a muchos hombres nos pasa, ¿no? Que las cosas deben ser así, de esta naturaleza, de esta forma, y entonces de repente nos encontramos con personas a las que la realidad le funciona de maneras diferentes
y entonces nos volvemos así, impositivos, nos volvemos pues capataces en ese sentido, ¿no? Queriéndoles decir que las cosas son así y se tienen que hacer así y es la única forma. Entonces, el tema aquí con un poco con el duelo es justamente eso, ¿no? De dejar vivir la emoción y después generar nuevas formas para readaptarnos. La resiliencia cobra un poco el sentido. Yo también no estoy como al 100 de acuerdo con la teoría, pero implica eso, lo que podemos rescatar, o al menos lo que podríamos rescatar, Perita y yo, en este sentido de la resiliencia, justamente es eso, ¿no? De la propuesta de la readaptación a la vida, ¿no? La reorganización, ¿no? Si es un ciclo, pues el ciclo pasa por fases. Entonces, entre menos me resista a que yo transcurra por estas fases, eh, más fácil va a ser el proceso. Y digo entre comillas más fácil, o sea, ningún proceso es fácil, ¿no? No, Ninguno, ¿no? no, y uno no debería de darle ese valor, ¿sabes? O sea, uno no debería decir, ay, pero si solamente se murió tu perrito. ¿Qué? O sea, tú no sabes lo que tal vez su perrito representaba para esa persona. O no puedes decirle, ay, pero solo se te perdieron 200 pesos. No, o sea, tú no sabes para la persona qué representa perder 200 pesos, ¿no? O algo que pasa muy común, ¿no? Pero si solo cortaste con tu novio con el cual llevabas 2 meses, ¿no? No, o sea, ponerle un valor es muy desatinado precisamente porque para cada persona representa algo diferente, ¿no? Y creo que en el acompañamiento con una persona que ha perdido algo es entender que lo que ella o él piensa de lo que perdió es sumamente importante y que tú no lo vas a entender. Porque tal vez para ti perder 200 pesos no significa nada y tal vez para otra persona significa no comer en un día, ¿no? Entonces creo que el tema de la empatía, y lo pongo entre comillas porque es más como, no es como que digas, sí, sí te entiendo, sí entiendo que perdiste 200 pesos. No, no es como un tema así, ¿sabes? Es como un tema de escuchar al otro, de ser esa, siento que es como una cubetita, ¿sabes? Como ser esa cubetita en donde esa persona quiere vomitar sus emociones, vomitar lo que piensa, vomitar su enojo, y tú lo agarras, ¿no? No eres juez de nada. O sea, porque si no, entonces entramos entre qué sí, qué no, qué tanto debe durar un duelo, qué tanto te debe doler perder 200 pesos o una persona o tu mascota. O sea, siento que cuando estamos con una persona que ha perdido algo, somos esa cubetita. Y ya, solamente la cubetita. A veces ayuda muchísimo dejar llorar a las personas, ¿no? Dejar que se enojen, dejar que sientan miedo y ya, solamente estar ahí. No es necesario que, pues a veces te den réplica de las cosas, ¿no? Claro, cuando hablas de tener empatía, inmediatamente se me viene a la cabeza el hecho de no menospreciar lo que el otro Sí, siente, por lo que el otro está pasando, ¿no? sí. Para la planeación de este episodio, no nos metimos en temas de tiempo, justamente por eso, porque lo que yo pueda decir se vuelve una ley y en realidad Sí, no no. hay un proceso estrictamente así. Cuando ahorita tocamos y mencionamos el tema de la depresión o por ejemplo el tema de duelo, en algunas teorías psicológicas, sobre todo en las positivistas, en las netamente Ujú. científicas, hay todo un Sí, marco regulatorio respecto a estos conceptos, ¿no? Nosotros nos hemos dado cuenta en la práctica que no siempre es tan riguroso. no. Entonces, a veces enmarcar como fielmente un padecimiento en un marco de esta naturaleza perjudica más al paciente, ¿no? Y entonces le Sí, ponemos la totalmente. etiqueta de depresivo, la etiqueta de duelo patológico, no sé, ¿no? Nuestra propuesta viene de eso, ¿no? De no menospreciar lo que el paciente, lo que la persona, lo que el familiar está viviendo. No nos duele como a él nos duele, eso va a ser una naturaleza y va a ser un hecho siempre. De lo que se trata es justamente de volverse un acompañante en ese proceso, ¿no? Como tú lo mencionas, Perita, a veces ni siquiera necesitamos decir algo, solo necesitamos ponernos allí como un oído para que el otro se desahogue. Creo que a veces el asunto con este tema
de las emociones mal llamadas negativas en el sentido de la tristeza, del enojo, de esas, tiene que ver justamente con eso, con que eso, con escuchar a alguien más o ver a alguien más en crisis, nos refleja nuestras propias crisis, lo cual nos recuerda que tenemos situaciones pendientes. Entonces, ver al Tan, tan, otro, tan. sí, ver al otro en crisis implica que yo empiece a generar ansiedad porque eso me despierta, pues porque al final nosotros nos convertimos en un espejo de manera inconsciente. Entonces, son procesos ahí complicados, o sea, sí o sí tenemos que resolver. O sea, ya sea que nos construya un padecimiento o ya sea que no podamos acompañar al otro, ¿no? Entonces, es como un poco también dibujar esos temas relacionados colateralmente, por llamarlo de alguna manera, con el tema del duelo, ¿no? De que no menospreciemos lo que el otro está pasando. En el otro estará el Sí. tema de ser honesto y decir, ya me estoy victimizando, ¿no? Porque también puede pasar eso, que el otro ya se esté victimizando en algún sentido por lo que está viviendo. Y tampoco es nuestro deber decirle, güey, ya no te victimices, ¿no? Sino más bien estar allí, de alguna manera elegir ser un acompañante. También se vale decir, no, no quiero, ¿no? También se vale, ¿no? Para eso estamos Ujú. nosotros los profesionales. Sí, totalmente de acuerdo. Y sabes qué, creo que nosotros como por bagaje cultural y como para no dejarlo pasar, queríamos mencionar las etapas del duelo, que las queremos solamente mencionar, pero sí queremos ser claros en que esto no es una regla y que incluso la misma autora de estas etapas dice que no es algo lineal y que pues pueden pasar o no. ¿No? Entonces, la persona que ha estudiado más el tema del duelo y que hace esta propuesta se llama Elizabeth Kubler y ella menciona que hay 5 etapas en el duelo. La primera es la negación, la segunda es la ira, la tercera es la negociación, la cuarta la depresión y la quinta es la aceptación. Pero, como bien les comentamos, solo lo queremos traer a la mesa precisamente para tener el marco general y lo que debería conocerse del duelo. Pero en realidad, pues es algo que puede o no vivirse y que la realidad es que en la práctica a veces pasa y a veces no pasa, ¿no? Puedes vivirlo o no puedes vivirlo. Lo que sí estamos seguros es que lo que vas a vivir es la tristeza, es el enojo y es incluso el miedo, ¿no? Entonces, la tristeza tiene características muy específicas. ¿Cuáles serían estas características, César? Tres, dos. Podremos dividirlas en áreas. En un área fisiológica, por ejemplo, pues están estas reacciones que el aparato, eh, el sistema respiratorio más bien, el sistema respiratorio pues reacciona, ¿no? De alguna manera. Los lagrimales, como ya lo mencionábamos, ¿no? Eh, esta sensación en la nariz de tener congestión nasal, ¿no? Estamos más vulnerables a enfermedades de tipo respiratorias por el hecho de que el sistema inmunológico pues un poco se deprime, ¿no? De hecho, de ahí un poco viene el término depresión, que tiene que ver con las bajas en el sistema inmunológico. Y a nivel emocional, pues está esta constante eh, eh, sensación de aflicción, de, pues de anhelar, ¿no? De extrañar, que eso también ya es como un poco más cognitivo, ¿no? A nivel cerebral, ¿no? Como constantemente estar pensando en la cosa, en cómo era la realidad antes, y eso genera, pues a nivel orgánico, a nivel emocional, pues como todas estas reacciones eh, que tienen que ver con la tristeza. Creo que fisiológicamente es así, ¿no? O sea, fisiológicamente tenemos todos los órganos y aparatos para sentir la tristeza y para expresarla, ¿no? Creo que una expresión de la tristeza podría ser llorar, ¿no? Una expresión de la tristeza también podría ser como el aislarte. Y era algo que habíamos platicado en algún momento y que yo percibo hacia la tristeza, ¿no? Como que siento que la tristeza
es la emoción más pasiva que existe de las que tenemos, ¿no? De las emociones como principales, porque la tristeza te hunde, o sea, siento que sí te hunde, ¿no? En el sentido de dejas de hacer cosas, dejas de comer, duermes un montón, eh, o sea, conductualmente haces eso cuando estás triste. La, la, el enojo, por ejemplo, sí siento que es una emoción que te empuja, que incluso te puede empujar a hacer cosas como pegarle a alguien, ¿no? Incluso puede empujarte a gritar o a decir cosas que tal vez no quieres decir. Y en el caso del miedo, pienso que no, o sea, aunque el miedo a veces te puede paralizar, pero te mueve, ¿no? O sea, como que hay alertas, como que te pone la alerta, como que tiemblas, como que estás a la expectativa de lo que pueda pasar. Entonces siento que la tristeza en específico sí es una emoción que te hunde y todo lo que mencionas es algo que está en nuestro cuerpo para vivir la tristeza. Creo que el tema de la tristeza también implica que ya hay un vacío en nosotros, ¿no? Me hiciste pensar en cómo vivo la tristeza, justamente, e Sí, intentar describirla. Y creo que ese sería el camino que cada persona tendría que un poco recorrer para sí. saber de qué manera hacerle frente, ¿no? O sea, cómo vivo, tú o usted, tú o usted, como sea, que nos estás escuchando, cómo vives la tristeza, ¿no? Un poco la propuesta va por allí, del conocimiento personal. Entonces, Sí, totalmente de acuerdo. Es que el tema de conocerte y decir, me siento triste, claro, entonces, ok, ya sé que voy a llorar, ya sé que, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, yo vivo la tristeza llorando. O sea, yo sí lloro, ¿no? Y entonces, lágrima total. Y en mi caso personal, yo creo que la tristeza también la vivo como en un bajón de energía, ¿sabes? En no querer hacer nada, en tal vez no disfrutar de las cosas pequeñas que hago en mi día a día, como comer, como hablar con otras personas, con mis amigos, con mi tu perrito. familia, con mi perrito, mi pareja. Entonces, siento que yo vivo así la tristeza. Hay personas que tal vez no saben cómo viven la tristeza porque no la han dejado vivir. Sí, justamente. Entonces, eso al final del día trae fortaleza en el sentido de Sí, autoconocimiento. Sí, me sí, y hiciste bailo de pensar la en eso. emoción. ¿Mande? Y bailo de la emoción. Sí, justamente porque el tema es cómo le hago frente al duelo, pues es así, conociéndome. Y para conocerme necesito dejarme sentir y vencer un poco como todas estas ideas en torno a que si yo me siento triste, a que si yo me muestro débil, a que si yo me muestro vulnerable, eh, soy menos, ¿no? Sí, es un hecho. Hay personas que aprovechan las vulnerabilidades de los demás y se aprovechan de esto y terminan lastimándote y así, pero al final del día uno decide qué tipo de ser humano quiere ser, qué tipo de persona quiere ser. Y al menos en mi caso, y creo que en el caso de Perita y en el caso de otros compañeros, podemos decir que la fortaleza vino cuando nos dejamos sentir, ¿no? Cuando nos permitimos expresar todas las Sí, emociones. totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que la fortaleza la vas a obtener cuando dejes vivir estas emociones y cuando te conozcas, ¿no? Eh, la fortaleza puede ser muy diferente en ti y en otra persona, o en tus papás, o en tu familia. Es muy diferente, ¿no? Creo que yo preferiría formar la fortaleza que formar la resiliencia, ¿no? Porque la fortaleza puede ser, no el antídoto, pero sí una muy buena herramienta para vivir cualquier tipo de pérdida. Y la resiliencia sale como el bomberazo, ¿no? Como de, sí, traigan la resiliencia para poder arreglar esto. Y no, creo que deberíamos formar cosas más profundas en nosotros mismos, ¿no? Como raíces más profundas, precisamente para estar listos a lo que pueda pasar. Que creo que es una de las recomendaciones que nosotros queremos traer a este tema del duelo, ¿no? Una de las recomendaciones es ser muy conscientes de que la vida sigue, contigo o sin ti, con esa persona o sin esa persona, con ese trabajo o sin ese trabajo. La vida sigue. Y esto es algo tal vez muy determinante y tal vez muy lógico, muy racional, pero es algo que nos cruza a todos. El tiempo
nos cruza a todos, ¿no? Aunque en otro lugar sean las 3 de la tarde, tal vez aquí son las 9, pero a todos nos cruza eso y eso es algo que no puedes detener, ¿no? La vida no se detiene porque pierdas algo. Es muy duro, es muy fuerte y tal vez si una persona que lo escucha y está en un proceso de duelo lo va a sentir muy frío, ¿no? Pero es así. La realidad es que la vida no para. Entonces, una de las recomendaciones sería ser muy consciente de que pase bien o pase mal, la vida sigue. ¿Qué otras recomendaciones podríamos dar, César? Sí, justamente para allá estaba pensando en el sentido y continuando en la línea de la fortaleza y el conocimiento personal. Mucha de la medicina o mucha eh, de las estructuras del conocimiento enfocadas a la salud están casi referidas al tema de la solución, ¿no? De los bomberazos, como bien lo mencionabas. Sí. Pero inclusive la OMS dibuja ¿Que tienes congestión nasal? agua de mar, ¿no? Sí, sí, o sea que te duele algo, paracetamol, que te duele, que tienes temperatura tal. Sí, siempre hay una solución para este tipo de problemas fisiológicos, ¿no? Ajá. Perdóname, te interrumpí. No, está súper bien, o sea, va por allí, pues, o sea, mucha de de la acción en referencia a la salud está en el campo de la solución más que de la prevención. La OMS tiene niveles de intervención en la salud y el tema o el nivel de la prevención es un tema poco abordado por la cotidianidad de la vida, por la misma inercia de la realidad, ¿no? Tú lo decías y me acordé de un meme, ¿no? Que decía, tengo ganas de llorar, pero no tengo tiempo. Entonces, cosas como esas, Está ¿no? bien triste. Pienso justamente eso, o sea, parar, ¿no? Detenerse un tiempo, la meditación, por ejemplo. En la meditación se experimenta dolor y el tema es dejar el dolor sentir y dejar que el dolor pase. Yo podría rescatar esa propuesta o esa recomendación de la meditación para este tema del duelo, para este tema de la prevención. Cuando No tú te... como una, Ujú. sí, no como una solución, sino como una forma de vivirlo de forma diferente, ¿no? Claro, cuando tú te sientas a meditar, al tiempo empiezan a doler las rodillas, ¿no? Al tiempo la posición no es cómoda, entonces te implica dolor. Sigues respirando y el dolor pasa. Sin embargo, si el dolor está allí y empieza uno a darle una valoración extra a ese dolor, se convierte en sufrimiento. Y puedes estar ahí sentado media hora, una hora, Claro. y se vuelve pesado justamente por eso, porque yo decido darle una valoración extra a ese dolor y termina convirtiéndose en sufrimiento. La meditación nos enseña a que el dolor va a estar allí, pero va a pasar y que en la naturalidad del tiempo va a pasar. Entonces, yo pondría en la mesa esa propuesta también, esa recomendación, ¿no? De que el dolor va a Sí. pasar. Practiquen meditación Zen para que no me crean a mí o no le crean a Perita. Y estén allí y vívanlo, pues, Sí. porque esa es la vía, pues, el cuerpo es la única vía que tenemos y todo va a Sí. pasar, ¿no? Nada es estático. Y si nos, exacto, y si no saben cómo hacerlo, escríbanos, ¿no? Escríbanos y nosotros podemos ayudarles en ese sentido. Creo que otra de las recomendaciones, no para prevenir, sino más bien como para, yo creo que aumentar el tema como de tu fortaleza o fomentarla o estar más preparado por si pasan estas cosas, pues es indudablemente vivir tus emociones y el autoconocimiento. Nos va a ayudar a saber y determinar hasta dónde o cómo vivo mi tristeza, mi enojo, mi miedo. Y evidentemente esto te va a ayudar a determinar en qué momento quieres empezar, no a cerrar el ciclo del duelo, no a olvidarte de esa persona, porque creo que esa es otra propuesta interesante. No se trata de cerrar el ciclo, ¿sabes? No se trata de olvidarte de esa persona, se trata de que entiendas que en tu nueva concepción de la vida, en tu nueva rutina, esa persona ya no se encuentra físicamente, en el caso de la muerte, o esa rutina ya no se encuentra en tu vida, en tu día a día, perdón, en el caso tal vez de la pérdida de un empleo, y que tú puedas armar
o acomodar esta nueva forma de vida. Las pérdidas nos duelen tanto porque impactan en nuestra vida, como lo habías dicho, ¿no? O sea, porque impactan en lo que hacemos y somos diariamente. Entonces, creo que parte del autoconocimiento nos va a dar las herramientas para acomodar esa nueva forma de vida, ¿no? O esa nueva rutina o eh, esa nueva relación con las personas, ¿no? Entonces, creo que algo importante del autoconocimiento como recomendación sería que nos va a dar la posibilidad de acomodar esta nueva rutina de vida. Sí, yo aportaría este tema de no negarse las emociones, ¿no? Cuando estamos niños, ¿cuántas veces nos pegamos, nos pasó algo y nuestra mamá, ¿no? No, al menos la mía en algún momento fue, no llores, no sé qué, que quién sabe qué. Entonces, imagine el shock que vive un niño al decir, oye, no manches, me está doliendo cañón y tú me estás diciendo que no, o sea, ese shock, ese golpe, pues genera una pues un choque en el cuerpo, en la mente del niño y genera un concepto que se llama disociación emocional, en donde yo separo lo que siento de mi cuerpo. Yo niego lo que siento y hay una sensación física porque el dolor se siente y hay una sensación Claro. emocional y entonces lo que hago es separar y encapsular mis emociones. Llega un momento en el que esa bomba explota, ¿no? Y entonces sí o sí te va a terminar causando graves problemas a nivel emocional y por supuesto después orgánico, ¿no? Y creo que otra recomendación para vivir el duelo de forma diferente es el tema del honor, ¿no? De cómo vamos a honrar a esas personas en el caso de la muerte que ya no están, o cómo vamos a honrar ese trabajo que perdimos, ¿no? Creo que el tema del honor es un tema muy amplio, pero el honor tendría que estar relacionado directamente con cómo seguimos nuestra vida, ¿no? Pensemos en una pérdida, ¿no? Pensemos en que tal vez un familiar muy cercano falleció de una enfermedad muy específica como la diabetes, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo, además de vivir el duelo, para poder honrar a esa persona? Pues tal vez no repetir lo mismo, no repetir la misma dinámica, porque está en mí no vivir la misma dinámica, ¿no? Entonces, creo que esto se relaciona directamente con el tema de la responsabilidad, con lo que yo hago, lo que siento, lo que pienso y las decisiones que tomo, ¿no? Porque incluso el tema de la toma de decisión también implica una pérdida, ¿no? O sea, que digas sí o que digas no implica perder los beneficios tal vez del sí si tomaste la decisión del no y viceversa, ¿no? Entonces, por eso hablábamos de tanto de las pérdidas son constantes, ¿no? Todos los días perdemos, pero está en nosotros en cómo regulamos la pérdida, en qué es lo que sentimos cuando perdemos. Entonces, creo que el tema de honrar a una persona pues va encaminado a eso, a tal vez el tema como de no repetir lo mismo o de tomar acciones diferentes para no llegar a ese mismo camino, ¿no? Y hablando por una cosa en el tema de la muerte, ¿no? Hablando, por ejemplo, en el tema de la compra de algo, hablando en el tema de la pérdida de un trabajo, o sea, como que no nada más está enfocado en la muerte, sino también en otro tipo de pérdidas. Creo que una importante y que hemos estado dibujando a lo largo del episodio tiene que ver con el aprendizaje, en el sentido de la ausencia de esta persona, de esta situación, de esta cosa, nos empuja a generar pues un reacomodo en el sistema mental, en el sistema emocional, en la vida misma, y justamente la resistencia al cambio produce el sufrimiento y la forma para combatir un poco, y no es una guerra, ¿no? Quiero dejar eso claro, la forma para hacerle frente al tema del duelo tiene que ver con el aprendizaje. ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo reaprender? ¿Qué puedo reacomodar producto de esta crisis? Pensemos en la pérdida de un trabajo, por ejemplo, ¿no? En el sentido de que a lo mejor fue una condición externa a la mía, un recorte de personal, pues yo puedo rescatar a lo mejor las cosas que aprendí de allí, el nuevo currículum que se desarrolló, este,
hacer no sé, pensando en la crisis que generó ese recorte, no lo sé, ¿no? Si es una cosa más personal, como que yo no le echaba ganas, yo me levantaba tarde, llegaba tarde, ¿no? No tenía o no hacía lo que me correspondía, pues entonces eso me lleva a lo que tengo tal vez que aprender es a que tengo que responsabilizarme de mis actos, ¿no? En un tema de muerte, yo creo ahí implica otras condiciones y el aprendizaje tal vez vendría más por qué puedo rescatar, qué me dejó esa persona, ¿no? En un tema de pareja, pienso, ¿no? Que hay personas que nos muestran qué cosas ya no queremos, ¿no? Qué cosas no queremos Claro. volver a vivir, a experimentar, ¿no? O que nos enseñan que la otra persona tal vez tiene un interés diferente al nuestro y por eso no podemos estar juntos, ¿no? Y que está bien. Y está bien, o sea, creo que al final esta propuesta que nosotros traemos es que estas pérdidas se vuelven una oportunidad de aprender e incluso puede ser una lección de vida, ¿no? Como les decía, la lección de vida para cada uno es bien diferente porque no hay que minimizar lo que una persona vive cuando siente dolor o cuando siente tristeza, pero entonces en este caso las pérdidas serían una forma de aprendizaje y una oportunidad tal vez para hacer las cosas diferentes, ¿no? Y entonces así le damos un twist totalmente diferente a lo que es el duelo, ¿no? Porque pues normalmente conocemos al duelo como esta forma en la que pues sufres, duele, pasas por etapas y se supera. Pero no, veamos ahora el duelo como esta forma en la que puedes tomar eso que pasó y engrandecerlo o hacerlo honorable, aprender de él y tener una visión más constructiva para ti, ¿no? Y evidentemente para todos los demás, porque eso va a ayudar bastante a los demás. Entonces, creo que la propuesta está bastante interesante. Sí, justamente pensando en el duelo como un proceso, finalmente va a pasar y podemos o no rescatar algo para la misma construcción personal. Eh, Mencionaría el tema más del quehacer psicológico, ¿no? De los psicólogos. Sí, muy En bien. en el sentido de que ese es nuestro trabajo como psicólogos clínicos, ¿no? Ayudarle a la persona a readaptarse al medio. En ese sentido, está de más decir que pues estamos nosotros aquí, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que con esa recomendación cerraríamos esta parte, ¿no? Si tú no puedes llevarlo a cabo solo, busca ayuda profesional y en este caso busca a un especialista en la salud mental para que puedas llevar ese proceso que es difícil de forma más, no digo más fácil, pero sí que puedas expresar todo lo que estás sintiendo, ¿no? Busca un psicólogo, toma terapia. Esa es la recomendación de todos los episodios. Tomen terapia, amigos. Sí, desde la honestidad, ¿no? Y no Ujú, desde el ujú. orgullo, ¿no? Decir, no puedo con esto, necesito ayuda, híjole. Y pienso, sí está un terapeuta, pero hay otros elementos también, o sea, no un grupo de autoayuda, ¿no? Un grupo de tanatología, ¿no? Este, no sé, un maestro, pues, porque al final el tema del duelo es que nos vuelve a poner en la mesa es hacia dónde va mi vida. Ese es importante, ¿no? Es una invitación justamente a que te dejes sentir, a que lo abras, ¿no? A que te permitas ser vulnerable, a que te permitas pedir ayuda y en función de eso vivir de otra manera, ¿no? Sí, totalmente. Y sabes qué? Que al final le tenemos mucho miedo a la muerte o mucho miedo a perder. Y en el caso de la muerte, pues ni sabemos qué pasa. Y en el caso de perder algo, pues no somos conscientes de que la vida continúa y por eso sufrimos tanto, ¿no? Porque pensamos que eso es lo único que podría estar en nuestras vidas y no es cierto. Tan, tan, tan. Ay, otra vez ya no me voy a poder quejar. En este episodio no nos reímos tanto, pero pensaba en eso, sí. Pues Sí, no, es que es no, un ajá, tema, sí, es un tema medio serio, ¿no? sí, es de adultos. No sé si quieras agregar algo más. No, ya no, nada más. Y bueno, pues con estas recomendaciones cerramos, amigos. Esperamos que nos hayamos puesto a pensar un poquito más acerca de cómo vivimos estas situaciones difíciles. Estamos abiertos, ¿no?
a que nos contacten si algo no queda claro, a escuchar pues sus opiniones. Este tema lo estuvimos planeando varios días justamente para tener como pues una propuesta que sume a las que ya seguro tienen. Entonces, pues síganos en nuestras redes, denos me gusta, compartan nuestro contenido y pues yo creo que sería todo. Sí, cuídense mucho y bye. Gracias, bye.